Hola, hola. Vamos con la pregunta 7 de Foxy cuarta edición, modelo DEMRE 2020. Una pregunta en que hay que extraer la información del enunciado de que se relaciona mucho con las potencias, un poquito de propiedades de potencias y un poquito de una reducción exponencial de las cosas. Vamos a ver por qué. Dice, cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas. Y ojo en ese énfasis que le puse al A. Es muy distinto hablar de reducir la población a la tercera parte que reducir la población una tercera parte. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tuviera un 6, si lo reduzco a la tercera parte, a la tercera parte, ojo, con un A, entonces el 6 pasa a ser un 2, porque yo lo reduje a su tercera parte, o sea, el 6 pasó a ser 6 partido en 3, o 6 por un tercio, que es 2. En cambio, versus, si yo digo un 6 se reduce en su tercera parte, vamos a hacerle con mayúscula, en su tercera parte, ahí ojo, me cuesta un poquito escribir acá, listo. Se reduce en su tercera parte, significa que del 6 va a pasar a ser un 4, porque si se reduce en su tercera parte es 6 menos, esto es lo mismo que 6 menos 6 por un tercio, porque en un total se redujo una tercera parte, pero en cambio acá esto es 6 por un tercio, porque este se redujo a su tercera parte, este se redujo en su tercera parte. Por eso hay que tener mucho ojo con la anotación del ejercicio. En este caso está pasando el caso 1. Se reduce a su tercera parte. Es decir, de un 6 pasa un 2. De un n pasa un n partido en 3, porque si se reduce a la tercera parte, el total se multiplica por un tercio. Y eso va a ser lo primordial en el ejercicio. Borremos. Y ahí nos dice, si m es la población inicial de bacterias cuando se aplica el antibiótico, y ojo, esto pasa cada 2 horas. ¿Qué cantidad de bacterias habrá en el organismo al cabo de n horas? Por ejemplo, si tenemos un m, lo que queremos es que cuando pase 2 horas, vamos a tener m tercios. No vamos a tener 2 m tercios, vamos a tener m tercios porque se redujo a su tercera parte a las 2 horas. Luego, a las 4 horas, ahora este total que había, porque ahora hay m tercios de bacterias nomás, se va a reducir a su tercera parte. Es decir, al cabo de 4 horas, la población va a ser m novenos, porque esto ahora se multiplicó por un tercio y llegamos al m novenos. Este se multiplicó por un tercio y llegamos a eso. Uno más, si hubiera 6 horas, lo que nos tiene que dar es m partido en 27, porque este se multiplicó por un tercio y llegamos al m partido en 27. Eso es lo que va a pasar en el ejercicio. Pero ojo, esto va a pasar cada 2 horas. 2 horas. Pero y el enunciado nos pregunta cuántas bacterias habrá en el organismo al cabo de n horas. Ahí hay que tener ojo. Bueno, para el ejercicio vamos a tener cierta consideración con los exponentes negativos. Hay muchas alternativas con exponentes negativos, las vamos a transformar un poquito. Decir 3 elevado a menos n es lo mismo que decir 3 elevado a menos 1 elevado a n. Esto se llama propiedad de potencia de potencia. Cuando tenemos dos exponentes de esta forma, es lo mismo que tener el producto de ambos. Y cuando tenemos un exponente negativo, damos vuelta el número. O sea, si es 3 elevado a menos 1, esto es lo mismo que un tercio elevado a n. Entonces vamos a reescribir un poquito estas afirmaciones y vamos a decir, la primera va a ser m menos un tercio elevado a 0.5n, la dejamos tal cual. La segunda va a ser m menos, lo voy a anotar aquí abajo mejor. La A es m menos un tercio elevado a 0.5n. La B es igual a m menos un tercio elevado a n, que es lo mismo que hice acá. Si era 3 elevado a menos n, se deja como 3 elevado a menos 1 elevado a n y podemos dar vuelta a la base. Voy a borrar esto que tenemos aquí arribita. Esta. Bórrate.
Ya. Luego, lápiz, la C vendría siendo, aquí va a ser de la misma forma. Va a quedar 3 elevado a menos 2 y eso elevado a n. Es decir, va a quedar m por un noveno elevado a n. Porque esto es lo mismo que decir m por, eh, por 3 elevado a menos 2 y eso elevado a n. Y cuando tenemos este elevado a menos 2, se invierte el número por el negativo, o sea, quedaría un tercio, y es un tercio se eleva a 2. O sea, un tercio por un tercio me da el un noveno que tenemos ahí. Esa es la justificación. La D, lo que va a tener es m se deja tal cual, un tercio elevado a n, y la E, lo que va a tener es m por, vamos a dejarlo como un tercio por el signo negativo y ese 0,5n lo vamos a dejar tal cual, 0,5n. De hecho, esta alternativa D también yo creo que la voy a dejar así misma, cosa que sea un poquito más claro no, perdón, la C, que quede un poquito más claro lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo como simplemente el un tercio elevado a 2n. Es decir, lo único que hicimos fue dar vuelta a las cosas con los negativos. Todos los negativos hicieron que se diera vuelta la base. Y ahora, ¿qué queremos? Queremos que cuando pasen, el número que queremos, que teníamos, era cuando pasaran 2 horas, la población se iba a reducir a su tercera parte. O sea, lo que teníamos es que teníamos un m, y luego a las 2 horas iba a ser m tercios. Hay que tener ojo ahí. A las 2 horas va a ser m tercios. Y aquí hay unas alternativas que tienen la diferencia que les decía adelante. Esto cuando le resta era reducir en su tercera parte, no a su tercera parte. Así que eliminamos ese y eliminamos ese, ambas restas, porque eso era lo que hablábamos al principio en la pregunta. Estas son reducción en su tercera parte. En su tercera parte. Así que chao, chao con estas. Nos quedan estas tres. Queremos que cuando pasen 2 horas, cuando el n sea 2, la cuestión me quede... ¿Está bien? Sí. Cuando el n sea 2, n igual 2, la población me tiene que quedar m tercios. Busquemos qué pasa. Si el n es 2 en la alternativa C, vamos, si n es igual a 2, entonces esto me va a quedar muy, muy pequeño. Va a quedar m por un tercio elevado a 4. Y yo quiero que sea un tercio nomás, po. Entonces esto me va a quedar m por 1 un tercio elevado a 4 y eso es m partido en 81. Por si acaso me va a quedar. Esto se está yendo para el otro extremo, está reduciendo demasiado la población. En cambio, bueno, vamos a ver la D. La D, cuando el n es 2, me va a quedar m por un tercio elevado a 2 y esto es m novenos. O sea, m por un noveno, m novenos. Y yo quiero que cuando sea 2 sea m tercios. Así que por descarte estaríamos llegando a la E. ¿Pero por qué? Ni esta ni esta. Con la E, lo que está pasando es que cuando el n es 2, me va a quedar m por un tercio elevado a 0,5 por 2. Es decir, m por un tercio nomás. Y ahí conseguimos exactamente lo que queríamos, m tercios. Aquí las alternativas están escritas como un poquito distinto, por eso probé alternativa por alternativa. Pero uno perfectamente pudo haber llegado al modelo leyendo el enunciado y tratar de escribir uno mismo el modelo y compararlo con la alternativa. Aquí yo preferí tomar este camino para, bueno, hacer la diferencia en que el n es cada 2 horas. Es importante eso. Cuando el n es 2, conseguimos esta población. Entonces ahí hay que comparar con la alternativa y ver cuál cumple que cuando el n es 2, el resultado es m tercio. Y además es importante hacer la diferencia entre en su tercera parte y a su tercera parte. Espero que haya quedado claro. Esta es una pregunta hasta el momento de las más difíciles que llevamos en el modelo. Cualquier duda la dejan en los comentarios y nos vemos en otra pregunta de Maximóvil cuarta edición y modelo SU 2020. Chau, chau.